Está bien. Bien. El domingo pasado iniciamos un tema que para mí es fascinante. Ustedes saben que hay como 5,000 iglesias cristianas en el mundo, denominaciones, no templos, no. Diferentes denominaciones, bautistas, pentecostales, evangélicos, reformados, bautistas reformados, adventistas del séptimo día, adventistas reformados, la iglesia anglicana reformada. O sea, hay 5,000 denominaciones, 5,000 denominaciones a nivel mundial. Entonces, en este caso, uno se preguntaría, ¿pero por qué si Jesucristo hizo una sola iglesia? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, una sola. Entonces, vamos a hacer un poco de historia. Primero vamos a orar, entonces un poco de historia. Gracias, Dios, por la bendición de estudiar tu palabra. Danos ánimo a todos para participar, porque todos vamos a tener que participar, porque hay muchos versículos hoy para leer. Así que, Señor, gracias por tu compañía. Dirígenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, la iglesia cristiana se mantuvo como una sola durante el primer siglo. Desde el año 31 que Jesucristo la formó hasta el año 100, cerca de cuando Juan escribió el Apocalipsis y el Evangelio según San Juan, que fueron los últimos, el último apóstol que escribió fue Juan. El último apóstol que murió fue Juan. Ahí los teólogos discuten entre qué se escribió de último, si el Apocalipsis o el Evangelio. Ustedes recordarán que cuando Juan recibió la visión del Apocalipsis, estaba en la isla de Patmos. La isla de Patmos queda separado por el mar, frente a donde estaba Éfeso, que era la iglesia de la cual Juan era el pastor. El mar los separaba. Por eso es que Juan escribe en Apocalipsis, y el mar ya no será más. ¿Por qué? Porque el mar era lo que separaba, lo separaba de la gente que la amaba, de la iglesia donde él se congregaba, de la gente que lo quería. Así que discuten qué fue último, si el Evangelio según San Juan o el Apocalipsis, porque los dos los escribió Juan. Entonces, hasta ese tiempo, con todas las dificultades que habían, porque habían dificultades, la iglesia se mantuvo como una sola, unida, unificada. Sin embargo, aún durante el primer siglo comenzaron a introducirse doctrinas falsas y herejías en la iglesia. Y vamos entonces a ver algunos de los llamados serios que hicieron los apóstoles hasta esta situación. Necesito que alguien me lea Romanos 1, 21, 22 y 25. ¿Quién lee Romanos 1, 21, 22 y 25? Que diga yo. Romanos 1, 21, 22 y 25. ¿Quién lo dice? Yo. Ok. Otro más. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. ¿Quién lee Segunda de Pedro 2? Adelante. Un segundito. Y también, sí. Y Tito 1:14. Tito 1:14. ¿Quién lo lee? ¿Me dijiste 21? Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Romanos, no, disculpa, 1, 20, Romanos 1, 21, 22 y 25. Ok. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Sigo? Sí, adelante, 21, 22 y 25. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Ese incluye el 25. Sí. Ok, perfecto. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Segunda de Pedro 2, 1 y 2 nos dice:
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducieron encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Exactamente. O sea, la gente dentro de la iglesia comenzó a inventar cosas, comenzó a modificar lo que Dios había dicho, comenzaron a analizar, pero es más conveniente hacer esto en vez de lo que Dios hizo. Eso había pasado en el antiguo Israel. La gente comenzó a decidir, es como el asunto del Corbán. Corbán era una práctica judía de los fariseos, según la cual, aunque el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, ellos decían que si yo le dedicaba a Dios todo lo que yo debía darle a mis padres, y yo podía usarlo mientras yo estuviese vivo, porque cuando yo muriera, eso iba a ir al templo, entonces yo no tenía que cumplir con mi padre, ni tenía que ayudarlos en su vejez, ni nada por el estilo. Ellos hicieron todo este tipo de herejías, y en la iglesia cristiana también comenzaron a introducirse herejías de diferentes tipos. Vamos a leer ahora a Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Yo lo tengo. Adelante. Okay. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Exactamente, pero ¿eso a quién se lo está diciendo? A los miembros de la iglesia. Y hay otro texto aquí que está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. 2 Tesalonicenses capítulo 2, estoy leyendo del versículo 1 en adelante. Pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por lo tanto, no recibieron el temor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ya estaba predicho de que íbamos a tener apostasía dentro de la iglesia, íbamos a tener herejías dentro de la iglesia, íbamos a tener engaños dentro de la iglesia. Entonces, entraron en la iglesia errores y engaños capitales, pero eso ya estaba predicho. Vamos a Daniel 7:25, por favor. Vamos a ver quién me busca. Daniel 7:25 y otra persona que me busque Daniel 8:12. Daniel 7:25, Daniel 8:12. ¿Quién lo busca, por favor? Daniel capítulo 7, versículo 25 y otra persona que me busque Daniel 8:12.
Yo tengo 8:2. 8:12. Adelante. 12. Yo tengo 7:25. Ok, vamos primeramente con Daniel 8:12. 8:2. Ok. 12. 12, perdón. Ok. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Echó por tierra la verdad. Está hablando de un poder. Tony Acosta se lo va a explicar porque él está explicando las profecías. Cuando llegue a ese tema de Daniel 7 y Daniel 8, él se lo va a explicar más en detalle. Pero había un poder que iba a hacerse pasar como parte del pueblo de Dios, que iba a hacer eso. Daniel 7:25. ¿Quién lo lee, por favor? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces iba a haber un periodo de tiempo bien largo, de 1260 años, que equivale a tiempos y medio tiempo, durante el cual un poder cristiano iba a perseguir a los santos, a los cristianos, los iba a aplastar y iba a cambiar los tiempos y la ley. ¿A dónde vamos con esto? Hubieron dos cambios grandes. En el año 145, Jerusalén fue destruida en el año 70 por Tito Vespasiano, pero volvió a ser destruida nuevamente por otra rebelión de los judíos en el año 145. Creo que fue el emperador Adriano que lo destruyó. Y se prohibió el sábado y todo eso en Roma y cosas así. Entonces, los cristianos que vivían en Roma decidieron que ellos iban a dejar de adorar el sábado porque el sábado había sido dado a los judíos. No es verdad, fue dado a los judíos también, pero fue originalmente dado a todos los seres humanos. Y entonces ellos decidieron cambiar la ley de Dios. Y cambiaron la ley de Dios, ya lo hemos estudiado cuando vimos la ley de Dios en el aspecto del sábado, del día de reposo, en la adoración de imágenes, también cambiaron eso. Y también iban a cambiar los tiempos. Cuando Jesucristo, durante el primer siglo y el siglo segundo, el calendario que se utilizaba era el calendario juliano, que había sido organizado por Julio César, pero la iglesia principal de ese entonces, la iglesia popular, la iglesia católica de ese entonces, decidió hacer un calendario, el calendario gregoriano, cambiando, o sea, no cambiando la semana, que el domingo iba a ser lunes, sino que cortando años y arreglando años y meses y cosas así. Así que se cumplió lo de los tiempos y la ley. En el año 145, como les dije, las iglesias decidieron, algunas iglesias en Occidente, decidieron que guardar el sábado era problemático con los romanos. Ya para el año 321, siendo el emperador Constantino quien gobernaba el Imperio Romano, ordenó que la gente descansara y observara el domingo en vez del sábado. ¿Por qué hizo Constantino esto? Constantino tenía dificultades en su imperio y necesitaba que hubiera una religión unificada, donde tanto los paganos como los cristianos adoraran o adorasen el mismo día. Los paganos, que eran más, adoraban en domingo. Entonces Constantino prohibió el trabajo en domingo. Pero no solamente eso también, sino que trajo el sincretismo de que se adoraran estatuas. Y así los dioses, las estatuas de los dioses paganos, asumieron nombres cristianos. En ese sincretismo entonces se violaron dos mandamientos de la ley de Dios. Por eso dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25 y también en Daniel 8:12 echará por tierra la verdad. Entonces, todo esto lo tenemos, está en la base, en la razón por la cual hay tantas iglesias ahora, porque es que la gente se olvidó
de lo que Dios se había dicho, y como leímos también, se embarcaron en sus necios razonamientos. Sin embargo, Dios había dicho que después de que su verdad iba a ser restaurada. Entramos en un aspecto crucial. ¿Cómo identificar si hay 5,000 iglesias, denominaciones cristianas? ¿Cómo identificar la que es verdadera? ¿Cómo identificar la que es verdadera? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la Características de la... paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, hay dos características fundamentales de la iglesia verdadera. Guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, que Dios bajó, los escribió con su dedo, Dios con su dedo. Está en Éxodo 31, 18, nos dice que Dios escribió en dos tablas de piedra con su propio dedo, escribió. Esos son los mandamientos. Mandamientos que Jesucristo reiteró. Ya lo habíamos estudiado anteriormente. Habíamos hecho ese estudio cuando dimos la ley. También debe tener la fe de Jesús, o sea, tener el concepto, el criterio de Jesucristo. También debes respetar los mandamientos de la ley de Dios. Tendrá la manifestación visible del espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10. ¿Quién lo busca, por favor? Apocalipsis 19:10. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, y adora a Dios porque Él es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Exactamente, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. La iglesia del último tiempo debe tener espíritu de profecía. El espíritu de profecía fue el que nos trajo la Biblia, fue quien inspiró a los profetas. Entonces, la iglesia debe tener ese don, debe tenerlo. Además, la verdadera iglesia se guiará por lo que diga la santa palabra de Dios. No que la tradición tal cosa, que Perencejito dijo tal cosa, no que el patricio fulano de tal dijo tal cosa, o que la filosofía dice tal cosa. No. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué dice, por favor? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Exactamente. Es con la palabra de Dios, es sobre la Biblia que está establecida la iglesia. Y de hecho, en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, es sobre lo que lo dijeron los apóstoles, lo que dijeron los profetas, que es lo que está en la Biblia, y sobre lo que dijo Jesucristo mismo, que es la roca de mi salvación. Es ahí que está sustentada la iglesia. La iglesia también iba a estar montada en una dinámica predicación del evangelio, un triple programa de predicación. Anunciará el juicio inminente, predicará con poder acerca de la segunda venida de Cristo y llamará a la gente al arrepentimiento y a las verdades fundamentales que están en la Biblia. No es nada inventado, está escrito en la Biblia. Y usted siéntese tranquilamente a analizar qué iglesia guarda los mandamientos tal y como están escritos en la Biblia. Ya estudiamos, acuérdense, sobre el sábado, que no hay nada en la Biblia que diga la santidad del sábado fue traspasada al domingo. Son inventos de seres humanos.
Proclama que no se debe adorar imágenes. Proclama los mandamientos tal como están. Creen en la salvación solamente a través de Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice San Pablo en Primera de Timoteo. Y Pedro, hablando el día de Pentecostés, ante el Sanedrín, dijo, porque hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Hechos 4:2. Entonces, debe ser una iglesia cristocéntrica, que tenga el don de profecía, que predique la palabra por todos los medios, por las redes, por la imprenta, por la televisión, por radio y por las personas personalmente. Tiene que hacer todo eso. Debe estar constantemente estudiando la Biblia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nació del estudio de la Biblia. Y la Iglesia Adventista posee todas las características que la Biblia dice que debe tener la iglesia verdadera. Además, la Iglesia Adventista tiene unidad de doctrina, de ritos y de gobierno. O sea, todos juntos tenemos. También la Iglesia Adventista del Séptimo Día predica la santidad en la vida y en la conducta de sus miembros. El miembro que se salió del redil del camino, la iglesia lo llama y le dice, yo te amo con todo mi corazón, pero tengo que ponerte bajo censura, tengo que manifestar públicamente que no estoy de acuerdo con eso que tú hiciste. Y muchas veces lo retiran por 6 meses, por 1 año, o algunas veces le dicen, usted ya no es miembro de la iglesia. La persona luego, si se arrepiente, busca entrar y entra nuevamente a la iglesia, pero tiene que dar evidencia de que se arrepintió de ese pecado. La iglesia adventista está prácticamente en todos los países del mundo, en 200 y pico de países del mundo está la iglesia del Séptimo Día. Y también la iglesia adventista desarrolla su apostolado en la triple fase que ordenó nuestro Señor Jesucristo. Predican el evangelio miles de ministros, predican el evangelio los laicos. En el campo de la enseñanza, la iglesia tiene escuelas primarias, secundarias, universitarias, o sea, tiene de todo. Y más aún, la autoridad en la iglesia adventista del Séptimo Día es la que la Biblia señala. La iglesia se gobierna con el consejo de todos sus miembros, Cada cierto tiempo, cada campo hace un congreso y reúne delegados de todas partes y los sienta ahí. Te estamos proponiendo esto y aquello. Y entonces los delegados levantan su mano y dicen, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. A mí casi no me mandan como delegado porque yo soy de lo que se para y digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo me paro y digo, hey, eso no es así. Y entonces casi no me invitan. Pero cuando me invitan, yo digo, eso no es así. Entonces, o cuando dicen, no se puede decir no es así, si hay que proponer una alternativa. Entonces yo digo, ¿cuál es la alternativa? Pero que yo me voy a morir siendo cabeza caliente, yo lo lamento. Así que fiel a lo que al mandato que Dios me dio. Entonces, la iglesia también practica todos los ritos en la manera en que la Biblia dice que deben hacerse. Por ejemplo, bautismo por inmersión. Yo te sumerjo en el agua. Eso es lo que significa bautismo, inmersión. Entonces, nosotros estamos restaurando verdades olvidadas. Cero adoración de imágenes. El sábado es el día de reposo. Los muertos están muertos. Los muertos no andan rodando por ahí. Inmortalidad del alma. Nosotros vivimos predicando lo que dice la Biblia. No nos salimos de ahí. Así que, si ustedes quieren repasar, vamos a hacer un repaso aquí. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Lo dijimos la semana pasada, Jesucristo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Jesucristo es la piedra angular y estamos cimentados sobre los apóstoles y los profetas. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Apóstoles, profetas, maestros, administradores. Está en Efesios 4, 11 y 12. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Bautizar, hacer apóstoles y predicar el evangelio. Eso es lo de nosotros. A eso nos llamaron. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Por consenso. Nos ponemos de acuerdo y votamos. El que tenga mayoría, eso se hace basado en lo que dice la Biblia.
¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? El ejemplo de Jesucristo. El ejemplo de Jesucristo. ¿Cuál será la forma de conducta de la iglesia? Apocalipsis 12, 17. ¿Quién lo lee, por favor? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Yo lo tengo. Adelante. Amy. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso, guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la forma cuál es la norma de conducta de la iglesia? Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nosotros vivimos sobre eso y por eso y para eso. ¿Qué don poseerá la iglesia? La iglesia va a poseer el don de profecía, que es un tema que vamos a estudiar más adelante. Cuando ustedes se junten con Tony Acosta, díganle que le explique Daniel 7, Daniel 8, que Tony se sabe bien eso, muy bien. Entonces, en estas 2 semanas hemos estudiado sobre la iglesia verdadera. Ya usted sabe cuál es la iglesia verdadera. Ya usted sabe que Jesucristo dio su vida por usted, cuál es la paga del pecado y todo eso. Y usted sabe que Cristo viene. Así que sobre ese fundamento, si el Espíritu Santo ha tocado su corazón, si ha removido su conciencia, yo le invito a unirse con la iglesia verdadera. No va a encontrar, usted va a encontrar iglesias que son más emocionantes, es cierto. Hay iglesias que son más emocionantes, donde la gente baila, donde la gente se emociona, Saraya, Salmasaya, Saya, y todo ese tipo de cosas. Usted va a encontrar todo eso. Pero la iglesia cimentada en la verdad, en un así dice Jehová, la iglesia adventista del séptimo día. Y en segundo lugar, yo le invito a permanecer fiel y firme. Entonces yo le invito a creer que Jesucristo fundó la iglesia. No que si yo me voy al parque y Dios va a estar conmigo ahí. No. Ya estudiamos que Jesucristo estableció su iglesia y que Jesucristo añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Así que yo le invito en esta noche, en el nombre de Jesucristo, a aceptar el llamado que Cristo está haciendo y a unirse a la iglesia verdadera. Que Dios les bendiga. Oramos para concluir. Señor y Dios, perdónanos que somos pecadores. A mí, que soy el principal y el primero de los pecadores. Gracias por el estudio de tu palabra, Señor. Permite que quienes hayan escuchado, hayan expandido su conocimiento sobre tu iglesia y hayan visto cómo tú te manejas con ella y se decidan hacer parte de tu iglesia verdadera. En el nombre de Jesucristo.